Muy buenas noches para todos. Bienvenidos hoy a nuestro webinar Diseño de experiencias de aprendizaje a partir de resultados de aprendizaje. Mi nombre es Alix Belinda Castro, soy ejecutiva de negocios en Scala Learning y les quiero contar que en una educación basada en resultados, los resultados educativos se especifican en forma clara y sin ambigüedad. Estos determinan el contenido del currículo y su estructura, los métodos y las estrategias de enseñanza, la oferta de cursos, su apreciación, el ámbito educativo y el calendario curricular. También proveen una estructura marco para la evaluación curricular. Para muchos de ustedes, el tema de la educación basada en resultados es un tema conocido, un tema que representa para todos una gran incógnita que hoy David Ladino nos ayudará a develar un poco y a comprender cómo esta metodología representa un plus en los procesos cognitivos. Para esto voy a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es David Ladino, director académico de Scala Learning. Y les quiero contar un poquito de David. Él es doctor en educación, magíster en educación y TIC y Learning, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y licenciado en diseño tecnológico. Es consultor en e-learning y transformación digital de instituciones de educación superior, docente universitario, tutor virtual, jurado y director académico de proyectos de investigación en el área de educación, pedagogía, currículo e innovación educativa. Ha trabajado como director de proyectos de e-learning, exponente y conferencista en el tema de TIC aplicadas a la educación, así como artículos y publicaciones académicas. Ha liderado procesos de investigación educativa y uso pedagógico de nuevas tecnologías. David, bienvenido y bueno, el espacio es todo tuyo. Hola Alex, buenas noches y buenas noches para todos. Un cordial saludo. Bueno, creo que no sé si podamos habilitar un minutico las cámaras para vernos, para saludarnos y para empezar este webinar. Me confirman porfa si lo podemos hacer. Qué bueno, perfecto. Pues un saludo muy especial a las personas que se están comunicando desde los diferentes lugares, Panamá, Ciudad de México, también República Dominicana. Va a ser una experiencia bien interesante poder hablar con ustedes y compartir un poco de estas experiencias de cómo pensarnos o repensarnos los procesos de diseño de experiencia, sobre todo situados en ambientes virtuales, pero con un elemento que está siendo bastante interesante y que se nos convierte también en un elemento regulatorio que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Ahí por ahí estoy viendo a Raúl, a John, a Toribio, un saludo muy especial. Está por ahí Alex, entonces pues bueno. Cualquier inquietud, por favor, ahí está el chat. Creo que al final vamos a abrir un poco el espacio para que conversemos y si tienen alguna duda, pues la podamos también dejar justamente en ese espacio del chat para que podamos conversar un poco. Álvaro, un gusto saludarte. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos con ello. Por favor, me indican cuando vayan a ver mi pantalla en full screen. Confirmo, David. Gracias. Bueno, perfecto. Como les decía, este asunto del diseño de experiencias de aprendizaje tiene que entenderse de mejor manera en función de cómo vamos a crear nuestras experiencias de aprendizaje, bien sea para un programa, bien sea para un curso, bien sea para algún itinerario de formación, y entender un poco cómo a través de los resultados de aprendizaje, que vamos a hacer un breve recorrido por las definiciones, pues entender y comprender cómo a través de ellas podemos generar experiencias de aprendizaje. Vamos a ver una metodología también que tiene que ver un poco con cómo se despliegan estas experiencias de aprendizaje para la creación de aulas virtuales y algunos asuntos importantes a la hora de considerar los asuntos de la evaluación a través de este diseño de experiencias, su consideración con los recursos educativos y cómo se vuelve transversalmente un elemento clave y fundamental para poder entender cómo llevarlo a la operación. Bueno, entonces quiero arrancar aquí un poco haciendo referencia a esta cita de Bedford
y tiene que ver con que puedes enseñar una lección un día, pero si puedes enseñar creando curiosidad, el aprendizaje será un proceso para toda la vida. Y sobre todo con esto lo que estoy haciendo es invitarlos un poco a reflexionar y a cambiar la forma en la que hemos venido creando nuestras experiencias de aprendizaje. Casi siempre nos ubicamos en términos de los contenidos y no en función de poder despertar en los estudiantes otro tipo de motivaciones y que estas motivaciones a su vez le permitan llevar a buen término esos objetivos de aprendizaje que se indican allá. Entonces, esta sentencia es bien interesante y sobre ella quiero que empecemos a tenerlo en cuenta, porque trabajar con resultados de aprendizaje, con experiencia del estudiante, va a ser significativo a la hora de podernos mover de esta caja y salirnos un poco de la zona de confort y pensar que podemos hacer nuevos procesos, ya que actualmente estamos viviendo una época en la cual estamos terminando un proceso largo de cuidarnos, de protegernos por la salubridad que ya vemos. Entonces, esto nos está retando a las instituciones y, por qué no, también a nosotros mismos a entender que si bien ciertos procesos los podíamos mediar con tecnología, esta situación de salubridad nos permitió ampliar un poco más el espectro y entender que a partir de ahí se debe pensar en una experiencia de aprendizaje y, por qué no, hablar en la experiencia del estudiante, pues es bastante significativo. Ok, entonces, para entrar en materia, los temas que vamos a tratar en esta charla básicamente tienen que ver con resultados de aprendizaje, una metodología que se llama diseño en retrospectiva, que nos va a permitir también orientar cómo descender los resultados de aprendizaje al diseño de un curso. Y finalmente, la evaluación, pero no solamente la evaluación per se, sino una evaluación para el aprendizaje, que nos sirve de referencia para entender cómo podemos llegar a esas evidencias de aprendizaje que nos requieren actualmente este tipo de modelos pensados o basados en resultados de aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué tal unas preguntas para motivar la conversación? Y uno es si en algún momento hemos creado nuestros sílabus sobre resultados de aprendizaje. Si no, pues aquí tenemos elementos que justamente nos van a permitir tenerlos de referencia para esa creación. Pero también vale la pena preguntarnos si podría asegurar que mis estudiantes logren alcanzar esos resultados planteados. ¿Será que sí lo estamos llevando, lo estamos midiendo, lo estamos verificando? ¿Hasta dónde están quedando nuestra planeación y nuestro despliegue ya en función de las evidencias de aprendizaje? También pudiéramos sugerir algunas preguntas como, ¿qué opinión cree usted que tienen sus estudiantes acerca de la evaluación que usted realiza y la retroalimentación que les da? ¿Será que ahí tenemos alguna brecha? ¿Será que efectivamente el estudiante considera que es suficiente esa realimentación o tal vez debemos pensarnos en otros tipos de procesos de acompañamiento? De ahí pues la importancia de validar una alineación entre lo que consideramos la parte macrocurricular a microcurricular y ver cómo lo descendemos. También es importante reflexionar en torno a si la nota o la calificación indica el nivel de logro de los estudiantes. Esto a veces parece que puede ser un detonante a otro tipo de conversaciones, pero también nosotros debemos proyectar un poco de cómo estamos haciendo ese tipo de calificaciones. ¿Será que solo nos estamos centrando en la calificación cuantitativa? ¿Será que estamos dejando a un lado lo cualitativo? Que si bien la mezcla nos puede dar mejores luces, pensando en que la evaluación no tiene que ser solamente un mero vehículo que me diga si apruebo o no apruebo, sino que sí estoy aprendiendo o cómo debo reformular mis procesos de aprendizaje como estudiante. También, ¿por qué no pensar un poco en cómo distribuir el tiempo para evaluar y si estoy retroalimentando adecuadamente a mis estudiantes? Y finalmente, ¿qué alternativas tengo para evaluar? Que creo que ahora con este tema de la pandemia y el despliegue de una serie de herramientas tecnológicas generó la necesidad de entender de qué manera poderlo hacer, de qué manera poder evaluar, de qué manera poder tener las evidencias de aprendizaje de los estudiantes a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Porque posiblemente esto nos abrió la necesidad de ver asuntos de webinars, asuntos de clases en línea o algunos apoyos remotos, pero
entender un poco cómo eso se despliega, pues creo que es interesante pensarlo y pensarlo sobre todo desde el punto de vista de la planeación. Y esta charla en concreto, pues busca dar respuestas a estas preguntas desde el punto de vista de la planeación, desde la planeación del curso y cómo esos resultados de aprendizaje a través de una metodología me van a poder ir dando algunas luces en relación a este tipo de orientaciones. Bueno, entonces para continuar, es válido charlar un poco en relación a qué elementos debo tener en cuenta a la hora de pensar en resultados de aprendizaje. Y por qué no, miren, si estuviésemos en un curso, esto puede llegar a ser un acercamiento muy leve y muy parcial de un resultado de aprendizaje, ¿no? Pero a la hora de verlo en blanco y negro, tenemos que tener en cuenta cuál es la definición, como alguna taxonomía, aquí estamos haciendo referencia a la taxonomía de Bloom, pero puede ser cualquiera, pues vale la pena entenderla y alinearla, cómo eso se despliega en un syllabus y cómo me sirve como vehículo para la mejora continua de la calidad. Es decir, que al final de un curso también me puede dar luces para entender cómo puedo llegar a hacer una planeación o un reajuste de mi planeación y algunas recomendaciones para el diseño de actividades en línea. Con estos elementos que son necesarios para aplicar esos principios de los RAPs, se convertirían como en esas herramientas o en esas bases de herramientas que nos pueden servir a la hora de crear. Pero bien, para entender un poco de qué estamos conversando, es importante ubicarnos sobre cuál puede llegar a ser una definición. Esta definición que ustedes están viendo en pantalla, pues básicamente lo que indica es que deben ser declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de demostrar. Esas declaraciones, pues lo que nos van a pedir es poderlas evidenciar. Y para ello, pues tenemos que también considerar cuál es ese perfil de ingreso del estudiante y cuál es el perfil de salida y cómo a través de un despliegue de asignaturas o itinerarios el estudiante puede hacer esa transición y cómo a través de ese recorrido en esos trayectos va dando cuenta de las competencias, de las habilidades, ¿sí?, que debe ir desarrollando. Por ello también vale la pena comentar que en este sentido el estudiante se convierte en ese centro, ¿sí? Y de ahí podemos indicar que lo que es fundamental a la hora de redactar un resultado de aprendizaje es que deben ser o se deben caracterizar por ser claros, ¿sí? En la medida de lo posible, y digo en la medida porque pues se nos convertiría en un problema a la hora de medirlos, que sean redactados en un solo verbo, de acuerdo a unas taxonomías. Ustedes pueden, o creo que han visto taxonomías de diferentes autores. Ahorita daremos una mirada rápida por una de ellas. Y también identificar hasta dónde son medibles. Las competencias, las habilidades y las destrezas se van desarrollando. Es un proceso, es un continuo. No es que de facto yo voy a llegar a un nivel avanzado, sino por el contrario, tengo que hacer también una transición. Vuelvo y digo, de acuerdo a ese perfil de ingreso y perfil de salida. Lo que nos va a permitir es que en la medida del progreso, el estudiante va teniendo unos acumulados que pueden ser de orden básico, de orden intermedio o de orden avanzado. O si ya por, llamémoslo por la disciplina, se ajusta alguna escala y que de ahí se deriven algunas certificaciones, pues también podemos incluirlas en esa parte de la medición. Y finalmente, los resultados de aprendizaje deben estar enfocados a la acción o a la evidencia. Entonces, con estos elementos es con los que debemos partir para la redacción de un resultado de aprendizaje. Que sean claros, que sean medibles, que sean de un solo verbo y que lleven a la acción, pero que esa acción sea medible en una escala, para que así el desarrollo de la habilidad, de la competencia, pues tenga ese progreso que se espera y poder visibilizar si el estudiante llega a tener una necesidad de formación y poder identificar en dónde está y cómo poderla mitigar. Ok. Entonces, para continuar con el asunto de los resultados de aprendizaje, vale la pena
pensarnos en este triángulo que estamos viendo en pantalla. Si yo ya he hecho esta formulación de los resultados de aprendizaje, aquí debo preguntarme, ¿qué es lo que los estudiantes deben ser capaces de saber o de hacer? Si yo puedo responder a esa pregunta con mi resultado de aprendizaje, tiene una formulación adecuada. Pero a su vez, también yo debo preguntarme cómo logra que los estudiantes aprendan. Y eso puede ser a partir del diseño de unas actividades de aprendizaje. Pero también en paralelo debo preguntarme cómo será medio evaluado el aprendizaje. Y para ello, pues nos valemos de estrategias de evaluación. Entonces, si vemos esta triada de preguntas que está orientada hacia los resultados, las estrategias y las actividades, me va a permitir, sin entrar aún en el ámbito digital, ser muy consciente y muy coherente con la planeación de mi curso. Si estas preguntas las hago y son suficientes a la hora de valorar mi planeación curricular, pues me va a funcionar adecuadamente mi diseño de curso, mi diseño de unidad, entre otras posibilidades. Bueno, entonces vale la pena ser nuevamente reiterativos en los elementos que debe tener ese resultado de aprendizaje. El verbo, el objeto, en algunos lugares se habla del objeto de estudio, en otros, de acuerdo a la disciplina, pues puede llegar a ser, si quisiéramos tomar un ejemplo, si estamos hablando de itinerario de investigación, cuál es el objeto al cual es susceptible la investigación, el contexto al cual se va a aplicar y el nivel del que les hablaba hace unos minutos. Entonces, cuando yo considero estos elementos, los articulo y hago mi formulación de resultados de aprendizaje, me va a permitir tener un mejor alcance y poder tener hacia dónde yo quiero llevar mi estudiante. Y lo que tengo que diseñar en mi curso es la ruta para la cual el estudiante haga la transición y llegue efectivamente al cumplimiento de estos resultados. Valiéndonos de otras herramientas, vale la pena comentar la taxonomía de Bloom. Aquí la estamos viendo, es digamos que una de las más sencillas y para ejemplos prácticos y de entendimiento, pues aquí la ponemos en pantalla. Y básicamente la taxonomía de Bloom me dice que yo tengo una escala, unas posibles escalas donde yo desarrollo competencias de orden inferior y algunas de orden superior. Entonces, si yo estuviera haciendo mi redacción de los resultados de aprendizaje, debo empezar por la base y pensar hasta dónde el estudiante va a llegar acá. Recordemos los tres niveles, básico, medio y avanzado. Entonces, ¿qué debería primero conocer y comprender el estudiante? Ahora bien, si ya tiene esos conceptos y los tiene interiorizados, puede llegar a proponer o analizar alguna situación muy propia de un contexto. Y si yo ya quisiera desarrollar algo de orden superior, pudiese orientar hacia que el resultado esté en función de sintetizar o de evaluar. Entonces miren que esta taxonomía nos sirve de referencia para esos posibles niveles y con cómo yo también puedo empezar a hacer mi redacción de estos resultados. Por ello, pues vale la pena también revisar esta pequeña lámina donde se puede llegar a identificar esos niveles, esas categorías, las descripciones y el verbo por el cual yo debo o pretendo que el estudiante pues esté alcanzando ese grado, que puede ser un grado básico, un intermedio y un avanzado. Entonces aquí yo puedo, como profesor o diseñador de la parte curricular, pues entender un poco cómo puedo hacer este tipo de uso de verbos, bien sea de orden inferior o más adelante están los de nivel superior. Entonces, si el desarrollo es un nivel de un desarrollo de orden avanzado por parte del estudiante, puedo tal vez utilizar alguno de estos dos niveles en el cual tenga que, por ejemplo, argumentar una propuesta, calcular, categorizar, evaluar una situación en particular, en fin. Digamos que esto nos sirve es de herramienta a la hora de pensar en esa primera redacción y en el uso de ese verbo. Bueno, entonces,
Este es el punto de partida de esta charla, los resultados de aprendizaje. Pero también les indicaba que cuando yo ya tengo mi resultado de aprendizaje escrito, redactado, validado, si fuese necesario, tengo que pensar en cómo lo llevo a la práctica, cómo lo llevo a un ambiente virtual de aprendizaje. Para ello es importante considerar una metodología, bien sea un tema de diseño de aprendizaje, bien sea un tema de diseño de experiencia de aprendizaje, un diseño instruccional. Y aquí nos vamos a valer de un recurso, una metodología que es el diseño en retrospectiva. Y aquí el nombre está un poco alineado a que nuestro desarrollo de cursos online o nuestros itinerarios, puede que incluso no online, estaba anteriormente muy centrado en los contenidos. El diseño en retrospectiva nos permite hacer una serie de reflexiones e identificar si ese debería ser mi punto de partida, los contenidos, o si lo pudiese hacer de otras maneras. Entonces, para empezar a conversar un poco del diseño en retrospectiva, tenemos que tener en cuenta, pues, de dónde sale, cuál es su conceptualización, cómo se identifica el resultado de aprendizaje en este diseño, cómo poder llegar a considerar las evidencias y evidencias que sean aceptables, es decir, que la planificación de mis actividades de evaluación pues tiene que ir en coherencia con los resultados, luego con cómo a partir de estas dos entradas o inputs tener en cuenta cómo voy a planificar mis contenidos. Y miren que aquí ya empieza a cambiar un poco y hacer esa retrospectiva con cómo voy a producir el curso y con cómo lo voy a impartir y sobre todo evaluar. Estos asuntos que ustedes ven desplegados en estos 6 ítems, lo que nos va a permitir es poder entender que ya tengo unos resultados y cómo llevarlos a la práctica en el despliegue de la creación de un curso. Ok, entonces para avanzar en ello y arrancar un poco por los elementos conceptuales, basta con, ustedes también lo pueden en cualquier momento validar en internet, que es una metodología para el diseño del aprendizaje, pero que surge de la pregunta de qué es la comprensión a través del diseño. ¿Sí? Esta propuesta la hacen estos dos autores, miren que no es tan nueva, pero sí nos reta a repensarnos en cómo estamos haciendo nuestra planeación. Y sobre todo a partir de la premisa de si nosotros somos expertos temáticos o profesores de alguna de las disciplinas, sobre esa base nosotros ya conocemos las revistas indexadas, los autores referentes, los libros significativos de la rama, porque no también asuntos referidos a las actividades de aprendizaje, a cómo el estudiante a través de algunas prácticas puede llegar a evidenciar este tipo de elementos. Entonces, si hacemos esa retrospectiva, también decimos, oye, nosotros tenemos posibilidades desde el punto de vista del diseño de crear un curso y no simplemente mantener el propósito correspondiente a las temáticas. Entonces, para ello, este tema de la comprensión a través del diseño tiene unas ideas claves. La primera y es el objetivo de la educación, ¿sí? Y ahí pues debe estar muy alineado a la institución. ¿Cuál es ese objetivo de ese proyecto educativo institucional? ¿Qué premisas hay desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista pedagógico, así también como la evaluación, la calidad? Entonces, desde ahí ese es como mi punto de partida y de anclaje para luego sí ir a este segundo que es la comprensión de mis estudiantes. Y creo que los que han estado cercanos a la creación de contenidos van a ser muy referentes hacia este punto de entender cuál es mi público objetivo, ¿sí? Y la comprensión de esas necesidades, cómo puedo llegar a facilitarle al estudiante que desarrolle esas habilidades y esas competencias. Y finalmente, una de esas premisas de la comprensión a través del diseño tiene que ver con el desarrollo curricular efectivo. Y cuando se habla de efectivo es en función de cómo las siguientes etapas que les voy a presentar justamente parten de ese diseño en retrospectiva. Pero también cuando se habla de un diseño curricular efectivo, tiene que ver con que nos permita
por un lado, identificar asuntos desde el estudiante, pero que sean también asuntos a su vez que impliquen los imperativos de las instituciones. Bueno, entonces miren que estas tres ideas claves se empiezan a, llamémoslo, a trabajar desde el punto de vista de la metodología del diseño de aprendizaje. Para ello tratan tres asuntos importantes. El primero son los objetivos, posteriormente la evaluación y finalmente las actividades. Entonces, si lo quisiéramos ver como un proceso, lo primero que tenemos que identificar son los RAPs. ¿Cuáles son mis resultados de aprendizaje esperado? Y partiendo nuevamente de las preguntas, ¿qué quiero que los estudiantes comprendan, conozcan y sean capaces de hacer? Si puedo dar respuesta a esto, puedo decir que ya tengo identificado hacia dónde quiero llevar a mi estudiante. Viene un segundo asunto desde este punto de vista del proceso y es la evaluación. Y para ello hay una pregunta de cómo compruebo que ha aprendido, qué criterios voy a emplear allá y cómo entonces debo planear mis actividades y que sean evidencias aceptables y que a su vez las pueda llevar pues en un sistema de notas o en un Gradebook o en cualquiera de estos elementos, pero que también a su vez no solamente quede la calificación numérica, sino que posiblemente permita a través de un portafolio del estudiante llevar o demostrar que esas evidencias están siendo demostrables. También tengo que pensar en la planificación de mis contenidos. Y aquí hay una vinculación bien interesante entre contenidos y actividades. Lo indico porque suele pensarse en contenidos per se, pero no en cómo estos están vinculados en las actividades y cómo esas actividades van a atender a la pregunta de qué actividades de aprendizaje facilitan el logro de los resultados esperados. Y sobre esta pregunta, no solamente pensar en la evaluación per se, sino en actividades formativas que ayuden al estudiante a desarrollar paulatinamente las habilidades y las competencias y que le faciliten a la hora de enfrentarse a la evaluación pues de una mejor manera a ella misma. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer digamos un acercamiento a cada uno de estos tres momentos. Para ello entonces voy aquí a iniciar con el primero. Recuerden, identificar el resultado de aprendizaje. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a atender las prioridades curriculares. Sabemos que tenemos que identificar cómo es la comprensión de ideas claves, ¿sí? Como si fuese ese núcleo, ese core de lo que queremos que el estudiante aprenda. Luego, ¿qué es importante saber y hacer? Miren que está como una segunda capa de la periferia. Y tercero, ¿vale la pena estar familiarizado? Entonces, aquí lo que tratamos de identificar con esto de las prioridades es qué es fundamental para la evidencia y cómo podemos tal vez en esta capa de vale la pena estar familiarizado, pensar en unos contenidos complementarios o adicionales, aquí una serie de tips o algunas prácticas y aquí pues en el núcleo sí mi resultado de aprendizaje. Y para ello pues también pensar en unos elementos característicos. ¿Quién es mi audiencia? Si estoy en un modelo centrado en el estudiante o parcialmente centrado en el estudiante, o qué implica estar centrado en el estudiante. ¿Qué comportamientos quisiera observar y medir? ¿Qué condiciones espero que desarrolle el estudiante? Y, por ejemplo, cómo realizar una asignación. ¿Sí? Si lo deseo en un formato, si lo requiero con ayudas, cuál va a ser el tiempo y cuáles posiblemente, si fuese necesario, las restricciones para que lo vaya apropiando adecuadamente. Y como lo veíamos en los resultados de aprendizaje, a qué grado o nivel lo quiero llevar. Y también entendiendo un poco el grado de éxito, entendiéndolo como la exactitud, rapidez, estándares, errores permisibles que puedo llegar a considerar a la hora de llevar el resultado de aprendizaje. Bueno, el segundo paso de esta metodología es con la evaluación. Y entonces, retomando la gráfica
del core y de lo que tiene que ver con la periferia, miren que aquí hay unos ejemplos bien interesantes. Si yo quisiera centrar mi resultado de aprendizaje hacia la comprensión de ideas claves, yo debería desarrollar tareas o proyectos, aquí dice rendimiento. Pero aquí digamos que este núcleo puede llegar a ser atendido desde el punto de vista del aprendizaje activo, donde empleemos el aprendizaje basado en casos, en proyectos, en retos que sean cercanos a la parte vivencial y experiencial. Ahora bien, si yo lo que quiero es evaluar o valorar un poco lo que está en la periferia, pues puedo llegar a tener pruebas un poco más abiertas. Si lo que yo deseo es tener esa evidencia, entonces debo pensar en composiciones abiertas, con un grado de complejidad y un grado de autenticidad por parte del estudiante. Claro está, ajustado muy bien a los criterios de evaluación que voy a indicar para cada una de ellas. También es importante, pues, tener en cuenta en cómo compruebo que el estudiante haya logrado lo aprendido y cómo lo mido. Entonces, para ello tengo que tener en cuenta las evidencias, los ejercicios y, ¿por qué no? En algunos esquemas yo puedo incluir hasta un proceso de autorreflexión y evaluación por parte del estudiante. Esto va a permitir que el estudiante entienda de mejor manera unas dimensiones que van desde lo conductual, lo cognitivo y también lo emocional, para que él se sienta reflejado y más si estamos hablando de un modelo centrado en el estudiante. Bueno, el último de los pasos de este procedimiento de diseño en retrospectiva tiene que ver con la planificación de los contenidos. Y para ello, pues tengo que tener en cuenta algunas consideraciones. Y es las experiencias. ¿Cómo enseño para conseguir los resultados de aprendizaje? ¿Será que estoy llevando mis prácticas tradicionales o estoy realmente ajustado a los RAPs? ¿Cómo también debo pensar en enganchar a los estudiantes? ¿Sí? Es decir, si estamos hablando de lo vivencial y lo experiencial, pues va a ser mucho más fácil, ¿sí? Y pensar que desde la vinculación entre la parte teórica y la parte práctica, pues me va a favorecer no solamente la comprensión de algunos conceptos, sino también la puesta en práctica de esos conceptos. También qué actividades de aprendizaje conducen a resultados deseados, porque a veces solemos pensar que entre más actividades dejemos o más contenidos dejemos, van a ser mejores los resultados y no necesariamente es así. Si yo justamente lo adecuo a mi resultado, pues tengo que ser muy coherente y consecuente con ello. Pero también, como lo mencionaba en hace unos minutos, también es interesante considerar los procesos de mejora que me lleven a hacer un ajuste, si fuese necesario, a los intereses de los estudiantes y entendiendo un poco cuáles son los posibles estilos de aprendizaje que tenemos puestos allá. Entonces, miren que si lo vemos de una manera práctica, tendríamos que pensar en menos instrucción y transmisión y más en aprendizaje activo, ¿sí? En relación a que el estudiante vaya dando cuenta de esas evidencias. Y nosotros lo que hacemos es acompañar y facilitar ese aprendizaje. Y para ello, pues también aquí hay una serie de preguntas que pueden ayudar a la comprensión de qué es eso de más aprendizaje activo. Y entonces, si las consideramos, ¿contamos con un plan de aprendizaje eficaz y atractivo? ¿Será que sí o tendríamos que hacer una valoración de ello? ¿Qué materiales y recursos son más apropiados? Si bien sean materiales interactivos o materiales un poco más rígidos, o si estoy atendiendo a las inteligencias múltiples o a estilos de aprendizaje diferenciados, qué actividades proporcionan a los estudiantes más conocimientos y más habilidades necesarias en función de qué, de la evidencia. Eso también uno lo puede ir testeando, lo puede ir validando y de ahí que no se requieran de cierta manera muchas actividades, sino tal vez una, dos o hasta tres actividades, pero que sí me permitan dar cuenta de ello. Y pensar un poco, como lo decía, en proyectos, en casos, nos va a ayudar bastante. Y también nos va a permitir a reflexionar sobre nuestra práctica como docentes, ¿sí? ¿Cómo lo estoy enseñando? ¿Será que el contenido determina
lo que está yendo o entendiendo el estudiante. ¿Será que sí está bien dosificado? ¿Será que debo hacerlo de una manera más práctica? Entonces creo que todos estos elementos que están viendo ahí en pantalla son considerables de atender desde el diseño del aprendizaje. Pero para ello, pues uno como profesor los formula, pero también a su vez necesita un equipo que los despliegue. Y me refiero a un equipo de producción que facilite este tipo de posibilidades. ¿Lo puede uno llegar a realizar? Claro, puede llegar a ser un poco más costoso en función del tiempo de desarrollo, pero si yo tengo un equipo que me ayude a este tipo de diseños, me va a facilitar ese despliegue. Bien, entonces, conversando un poco en relación a qué le permite a la institución y al estudiante la metodología de diseño en retrospectiva. Entonces, si lo vemos, digamos, un poco desde el punto de vista de los estudiantes, el estudiante puede fácilmente identificar qué está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué le piden que haga esa actividad en concreto, cómo incide con lo que ya ha hecho antes, y lo reiteraba en lo vivencial y lo experiencial, y cómo poder demostrarlo. Entonces, no sencillamente se restringe a una calificación de 0 a 5, de 0 a 100, de 0 a 50, o por la parte numérica, sino que el estudiante va a ser más consciente de sus entregables y de su proceso. Para las instituciones educativas les va a permitir tener metas más claras, evaluaciones mucho más apropiadas y ajustables, y lecciones estrechamente más alineadas, y una enseñanza más decidida, si lo quisiéramos ver de esa manera. Esto de decidida es más focalizada, ¿sí? Porque consideramos que las plataformas nos permiten habilitar una serie de contenidos, y lo que buscamos no es que las charlas o las clases magistrales estén centradas en el conocimiento del profesor, porque eso lo podemos poner allá en los contenidos, pero sí un poco más alineado a cuáles son las necesidades del estudiante de acompañamiento para que llegue a esos objetivos de aprendizaje. Bueno, entonces hasta el momento hemos charlado de resultados de aprendizaje, entendiendo un poco su descripción, cómo se estructura, cómo utilizar taxonomías para la creación de los mismos a partir de los verbos, y también hemos visto el tema de metodologías de diseño de aprendizaje basado en diseño en retrospectiva. Vamos a ir a un asunto que digamos que a veces genera un poco de distancia y un poco de ruido, y es, ¿y cómo evalúo eso? Entonces, para ello viene el tercer tema de esta charla, y es la evaluación, pero no una evaluación per se, sino una evaluación para el aprendizaje, ¿sí? Como estamos utilizando resultados de aprendizaje, una metodología de experiencias de aprendizaje, pues tenemos que ir en consecuencia a una evaluación. Y para ello, pues, partir de qué es la evaluación. ¿Será que la evaluación la estamos entendiendo en un 360 dimensiones, o solamente en una aprobación o reprobación del estudiante? O si efectivamente nos está sirviendo de instrumento para hacer un mejor acompañamiento disciplinar al estudiante. Entonces, si es así, tenemos que validar qué tipos de instrumentos podemos llegar a desarrollar, qué evaluaciones nos van a permitirlo. Y como mencionaba hace un momento cuando hablaba de diseño en retrospectiva, los tipos de instrumentos pueden estar muy cercanos a los asuntos de aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en casos, en retos. Esto nos permite adecuar de mejor manera los instrumentos y los entregables que el estudiante tiene que realizar. Y para ello, pues nos va también a funcionar entender un poco qué buenas prácticas tenemos. Si yo como docente llevo realizando o dictando una asignatura, ya puedo llegar a indicar cuáles pueden ser las buenas prácticas de mi evaluación. Oye, esta evaluación desarrolla un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado del resultado de aprendizaje.
o también si la evaluación es mejor hacerla de manera individual o de manera colectiva, entre otras posibilidades, ¿no? Y entender de mejor manera cómo la realimentación de mi evaluación le va a permitir al estudiante entender su progreso o su nivel de apropiación de conceptos y el desarrollo de habilidades y competencias. Como decía, no solamente la nota por sí solita, sino también hacer un mejor despliegue. Y las plataformas educativas ya nos permiten hacer el feedback a través de audios, a través de videos, también pues tipeando o utilizando unas rúbricas de valoración. Y esto es un elemento que a su vez permite, las rúbricas permite dar también la realimentación al estudiante, ya que el estudiante de primera mano va a poder saber e indicar cómo lo vamos a valorar, con qué criterios lo vamos a valorar, cómo debe ser una entregable o con qué características se desea el entregable. Entonces, ahí también de cierta manera ya hay un feedback, ya el estudiante sabe cómo va a ser valorado y a la par o a la larga, pues ya el despliegue de la disciplina, pues indicará si el estudiante ha realizado adecuadamente ese resultado o esa evaluación y que permita tener una evidencia para ello. Bueno. Entonces, entendiendo un poco cómo se despliega esto de la evaluación, hay una propuesta de esquema de evaluación. Lo primero es entender cuál es la coherencia curricular y para ello entonces uno debe tener en cuenta pues esos resultados de aprendizaje, si hay competencias, si son genéricas, si son específicas, si son transversales y de ahí pues ser mi punto de partida para el tema de la selección y secuencia de contenidos, como lo veíamos en la metodología, identificando la evaluación. Y para ello lo desplegamos de mejor manera en un sílabus. En el sílabus pues dejamos adecuadamente cuáles son esas competencias, cuáles son esos resultados de aprendizaje, cómo despliego en función de mis sesiones, de mis no sé, semanas o de mi itinerario, cómo voy a que el estudiante haga esa transición entre esos saberes y sus evidencias. Asimismo, pues con cómo voy a medir esas evidencias y cómo tiene correlación con el sistema evaluativo. Si hablamos de un programa formal, pues cómo esto va computando o sumando para decir, oye, si el estudiante debe desarrollar unas competencias y el resultado es el instrumento que me va a permitir dar cuenta que efectivamente lo ha realizado como debe ser. Y para ello, pues mencionaba hace unos minutos que se puede basar en rúbricas de calificación para ese tipo de procesos. Apoyarse en las rúbricas pues va a facilitar muchísimo la gestión del profesor. Bueno, déjenme sigo por acá. Carachas, ahora qué se hizo. Ya. Bien, entonces entendiendo ese despliegue de la coherencia curricular, debo ser también consciente de las actividades que le voy a formular. Miren que en consecuencia del diseño en retrospectiva debería entender de mejor manera cómo hago ese despliegue de lo formativo y de lo evaluativo. Y para ello, pues tengo que atender justamente la planeación de las actividades. En ese despliegue, las guías de actividades van a facilitar tanto a profesores como estudiantes, como equipos de acompañamiento, hacer un mejor despliegue de cómo poderlo llevar al éxito académico al estudiante. Entonces, en esa planeación, las guías de actividades facilitan muchísimo el entendimiento de lo que debe realizar el estudiante y cómo lo puede orientar o acompañar un profesor. Asimismo, está el desarrollo, lo que veíamos hace un momento, los tipos de evaluaciones y cuál se debe adecuar de mejor manera al desarrollo de la habilidad. Puede ser del ser, del saber o del hacer. Eso digamos que se ajusta tanto en docencia como en la parte de diseño de experiencias. Mencionaba
metodologías de aprendizaje activo, el análisis de casos, la resolución de problemas, los proyectos, ¿por qué no también algunos cuestionarios? Si yo lo que quiero es tratar de tener un diagnóstico rápido de cómo están los estudiantes o cómo puedo hacer un control rápido de alguna lectura, entonces también apoyarme en esas posibilidades, entre otras posibilidades. Y si ustedes se fijan en la conversación, no he hablado directamente de las herramientas de evaluación que tiene un LMS, sino de estrategias de evaluación, para que en esa coherencia entre lo curricular y las actividades se vea mejor el despliegue de los resultados del estudiante. Y como lo mencionaban, la realimentación del estudiante. Esto le va a permitir a los estudiantes saber cómo se ubican o cómo poder tener un reconocimiento individual o por qué no también grupal de los logros y de las dificultades, sobre todo de las dificultades para que el estudiante pueda reforzar o pueda desarrollar algunas actividades complementarias que le permiten nivelar no solamente por, vuelvo y digo, por la valoración, por la nota, sino por el desarrollo de la competencia. Para ello, pues es clave esa realimentación, pero a su vez también ser muy conscientes hacia dónde quiero llevar a mi estudiante, cuál es la orientación en el logro de los objetivos y de esas metas. Si estuviese totalmente en un espacio online, pues las clases en vivo facilitan muchísimo poder hacer esos procesos tanto individuales como grupales, bien sea con aclaraciones en vivo de las temáticas, pero también de las evaluaciones que están dispuestas en el ambiente virtual. Y obviamente espacios de acompañamiento constante a la resolución de inquietudes de los estudiantes. Y para ello los foros se convierten en una herramienta muy potente. Foros temáticos o foros disciplinares ayudan muchísimo, bien sea para los conceptos o bien sea para el desarrollo de las evaluaciones o actividades. Y en consecuencia, pues obviamente la completitud de los RAPs. Aquí finalmente pues vale la pena reiterar lo del aprendizaje activo con asuntos prácticos que permitan evidenciar la construcción de un trabajo progresivo, ¿sí? La evaluación es un continuo y cómo también esto puede llegar a dar cuenta al final del proceso del estudiante, bien sea con capacidades de trabajo en grupo, pero también a su vez con el tema de las actitudes que va desarrollando el estudiante de manera individual. Ok, y hacer visible el trabajo y el rol que desempeña, que va a desempeñar profesionalmente el estudiante. Entonces, si lo planteamos o lo planteamos nuestros presupuestos desde el punto de vista del currículo hacia hacia estas entradas que estamos viendo, pues va a permitir facilitar de mejor manera un despliegue. Y ya que un equipo, si fuese necesario, de producción, pues empiece a intervenir. Pero entendiendo un poco de mejor manera cuál es el origen, de dónde salen los resultados, cómo poder llegar a hacer un despliegue y una metodología y cómo la evaluación me va a dar cuenta de que efectivamente cumplí con esos propuestos o presupuestos pedagógicos. Bueno, entonces, bueno, esta es parte de la charla. No sé, Alex, si tenemos algunas dudas, algunas consultas. Así es, David. Bueno, primero, gracias por esa presentación y quiero contarte que efectivamente tenemos preguntas a través del chat. Una de ellas la hace Ana Osorio y dice, hola, ¿podría recomendarnos algún material para aprender a plantear RAPs? Bueno, efectivamente hay unos materiales que facilitan, como lo veíamos ahora en la presentación. Lo primero es ser muy consciente de las taxonomías que queremos poner allá. Yo mencionaba la de Bloom, pero hay otras taxonomías que van a facilitar ese entendimiento y también la cercanía hacia la disciplina en particular, porque no todas pueden ser medidas de la misma manera. Entonces, por un lado está esa taxonomía. También van a encontrar, digamos que el tema de resultados de aprendizaje ha venido evolucionando un poco desde el proyecto Tuning, que estaba centrado en el tema de desarrollo de competencias. Y tal vez por eso
Si miramos hacia 5 años atrás, había un boom del tema de la enseñanza, perdón, de la enseñanza no, de los modelos basados en competencias. Entonces, el proyecto Tuning puede ser una referencia hacia este asunto de los resultados de aprendizaje y que nos da cuenta de cuál fue ese marco lógico para decir, oye, no solamente las competencias, sino dame cuenta del desarrollo de la habilidad para decir si efectivamente logras la competencia. Entonces, este puede ser un insumo bien interesante. Algunas instituciones de educación superior, sobre todo las que ya llevan un buen tiempo en este proceso y que algunas son europeas y otras en Estados Unidos, han venido creando centros de innovación educativa y en ellos, como la Universidad de Michigan, ha venido dando cuenta de cómo desarrollar el tema de los resultados de aprendizaje. Entonces allá se puede uno referir y también tenerlo en cuenta. Gracias, David, por tu respuesta y a Ana por la pregunta. Y continuamos con la pregunta de Ana María Gómez, que dice, ¿el aprendizaje desde la virtualidad y la presencialidad se puede evaluar de la misma forma? ¿Puedo usar la misma metodología? Es una pregunta bien interesante. Yo considero que los planes de estudio pueden ser similares en función de la modalidad o de las diferentes modalidades. Las estrategias de evaluación pueden ser cercanas entre las modalidades, sí. Lo que sí debo tener en mente es el público y por qué el público o mi audiencia o mis estudiantes prefieren una metodología a la otra. Y a partir de ella, pensar en esas formas de evaluar, porque no va a ser lo mismo pensar un tema muy práctico o un tema muy conceptual a otro directamente en un ambiente tanto virtual como un ambiente presencial. ¿Que pueden llegar a hacerlo? Sí, sí, a su vez sí, porque creo que el que va a cambiar en función de las modalidades es el estudiante, no necesariamente los conocimientos. ¿Sí? Que algunas estrategias se facilitan más en lo presencial, por supuesto, y algunas más se facilitan en la virtualidad, sin duda. Listo. Bueno, John Ortega pregunta, cuando se dice que un RAPS debe ser medible, el verbo juega un papel importante en la construcción del mismo. Mi duda respecto a eso es, ¿cuáles verbos se pueden considerar como no medibles? Más que el verbo, yo pensaría que es toda la formulación del resultado de aprendizaje. El verbo lo que te permite es tenerlo de referencia si nos basamos en una taxonomía, pero no solamente el verbo me va a permitir identificar el nivel. Voy a poner un ejemplo y pensemos un poco en el conducir o manejar un coche, un vehículo, un carro. ¿Sí? Que todos, bueno, algunos tengamos la posibilidad de manejar un carro, un automóvil, un coche, no implica que yo vaya a manejar máquinas pesadas, ¿sí? O de construcción, porque el nivel es distinto. Que sé moverlo, posiblemente sí, pero que yo ya sepa los usos y demás, pues es distinto. Entonces, para ello, no solamente va a bastar con la formulación del verbo, sino con la construcción en general del resultado de aprendizaje y en el despliegue, obviamente, de cuál va a ser ese nivel. No sé si con eso ayuda un poco a la consulta. A resolver la duda. Bueno, Ujú. John dice, excelente, gracias. Creo que le quedó muy claro. Y la última pregunta que vamos a socializar la hace Álvaro Gallón Rodríguez y dice, uno de los problemas más delicados es organizar y mantener afinado el equipo de producción. En su opinión, ¿cuáles son las funciones claves dentro del equipo de producción? Bien, qué buena pregunta. Los equipos de producción tienen que tener muy enfocado de dónde es el origen de la necesidad. Y cuando hablo de ello es la institución qué presupuestos tiene en función de sus modelos, su modelo pedagógico, su modelo curricular, su modelo didáctico si lo tiene, entre otro tipo de modelos. A partir de ahí,
sí poder entender que tengo estos presupuestos institucionales y ya debo tener los presupuestos del programa. Incluso actualmente se ve justamente cuál es el proyecto educativo institucional, cuál es el proyecto de la facultad o de la escuela y cuál es el proyecto ya como tal del programa. Entonces, esos son elementos del punto de partida. Ya para la producción, pues yo puedo hacer una producción de diferentes formas o configuraciones. Es decir, si puedo ser un equipo más flexible, un equipo más rígido, un equipo alterno, un equipo de base. Creo que eso va también en función de hasta dónde quiero o debo proyectar mi experiencia de aprendizaje, porque de ahí es la base de decir qué tanto, no solamente desde todos estos asuntos pedagógicos y curriculares que he hablado hoy, pero también entendiendo un poco el diseño de experiencia de aprendizaje, el tema de UX y el tema de UI. Entonces, esos dos asuntos también, si estoy hablando de un entorno virtual, debo tenerlos en cuenta y cómo esas lógicas me van a permitir tener una muy buen despliegue de experiencia de aprendizaje. Así es. Y bueno, quiero contarte, David, que además estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro LinkedIn. Entonces, quiero contarte o comentarte alguna pregunta que nos hacen a través de esta red profesional. La hace José Alejandro Flores. Y pregunta, ¿la retroalimentación tiene impacto por la prontitud en la respuesta? ¿Qué lapso da más resultados? Bueno, para ello hay bastantes estrategias. Si uno quisiera premiar con puntos bonificables, eh, eh, pues uno entra a considerar, ¿no? A decir qué tan bueno es que me respondas de primero, de segundo, de tercero o en función del tiempo. Lo que sí debe pensarse es en una realimentación a partir de unos criterios. Y por eso indicaba que tal vez trabajar con rúbricas nos va a funcionar muchísimo. Rúbricas, entre otras posibilidades, ¿no? Porque digamos que actualmente las rúbricas se han convertido en un referente de cómo poder entender los criterios de valoración, pero que a su vez nos permiten hacer realimentaciones. Y también dando un poco alcance a la pregunta, depende cómo se planee el modelo educativo. Si tu modelo te permite tener bonificaciones, segundos intentos, supletorios, o si tu modelo es muy rígido, entonces eso ya no va a ser tan flexible. Pero obedece mucho, como digo, al modelo o al diseño de la experiencia de aprendizaje y luego en cómo se imparte esa experiencia de aprendizaje al estudiante. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo. David, quiero agradecerte por tu presentación, por responder y resolver cada una de las dudas de cada uno de los participantes la noche de hoy. Bueno, esperamos volver a tener este espacio contigo. Vale, pues un gusto para mí poder compartir, escuchar esas inquietudes y muy seguramente esta conversación no acaba hoy. Vamos a seguir realizando, como bien lo mencionas, Alix, una serie de eventos en los cuales buscamos acercar un poco el core de Scala y los servicios que tiene Scala ajustados a las necesidades de los diferentes stakeholders, clientes, aliados que tengamos. Porque creo que este movimiento que se está gestando a nivel mundial en términos del aprendizaje basado en tecnologías va a permitir habilitar el desarrollo y el crecimiento y, por qué no, la equidad y la igualdad de los países y que lleguemos a condiciones en las cuales nos permita llevar esos desarrollos, ¿no? Y entender un poco que tenemos tecnologías, pero que también a su vez el asunto pedagógico académico fundamental y clave para llevar a buen término las propuestas formativas que tengamos en relación a las alianzas. Así es, David, muchísimas gracias y por supuesto también muchísimas gracias a cada una de las personas que aceptaron esta invitación de Scala Learning, que comentaron, que nos saludaron desde los distintos lugares en los que se encuentran. Y bueno, David, como lo dijiste, vamos a seguir realizando estos webinars, contándoles qué hacemos desde Scala, cómo podemos articular esas alianzas e impactar la educación de toda Latinoamérica. Les quiero contar que en estos momentos estamos compartiendo por el chat el link de una encuesta para que nos den su feedback sobre este evento. Ya le están ajustando, todos muy pendientes para diligenciar este formulario a través del chat de nuestra plataforma de Zoom. Y bueno, también los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Scala Learning y acompañarnos en el próximo webinar que va a ser
muy pronto, así que los veremos ahí conectados en estos espacios que generamos desde Scala Learning. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una feliz noche.